Después de la muerte de Hegel, ahora sí salgo de acá, con Hegel el idealismo es a su forma suprema. Dejémoslo ahí. Tiene su continuidad histórica Hegel, por supuesto, en todas las formas de idealismo y neoidealismo que se dan a lo largo del siglo XIX y XX. Menciono las corrientes principales que derivan de aquí, ¿no? En primer lugar, tenemos la sucesión inmediata, que es la que se plantea una vez muerto Hegel en la Universidad de Berlín, que es donde él había enseñado. Universidad recientemente fundada, por otra parte, ¿no? Es una universidad que funda la monarquía prusiana para tener un centro de estudios prestigioso. La monarquía prusiana también era reciente, ¿sí? A finales del Necesitaba 18. toda una serie de instituciones para darse prestigio, ¿no? Y para equipararse a las grandes monarquías tradicionales de Europa. Bien. Una vez que se hizo un gran ejército, ¿no? Que es lo primero que hizo, no vamos a explicar cómo ahora, pero No, es un tema histórico interesante. Sí. Cómo se forja el ejército prusiano. Bien. Después eso necesita darse prestigio académico, prestigio. Bueno, para esto segundo crea la Universidad de Berlín, ¿no? Berlín es una ciudad pequeña, sin importancia histórica, ¿no? En Alemania, que cobra importancia recién cuando los Hohenzollern la transforman en capital del Reino de Prusia. Hasta ahí Berlín tiene una historia sumamente opaca, un poco más que una aldea, digamos. Y eso se nota porque toda la arquitectura de Berlín es reciente, ¿no? Del siglo XVIII para acá. No tiene ningún monumento antiguo Berlín, no es una ciudad antigua. Aunque también hay ciudades antiguas que la mentalidad iluminista y positivista del siglo XIX ha hecho desaparecer, como el caso de París, ¿no? París. Si usted quiere ver algo antiguo en París... ¿Buenos Aires no es un caso? Buenos Aires también, Buenos Sí, Aires sí, también. sí. Si usted la compara Porque con no hay Córdoba, estructura si usted la española. compara con Córdoba, con Salta, es una Claro, ciudad que ha han sacado borrado su todo. pasado Sí, sí, sí. histórico, La comparación totalmente. con México o algunos Completamente. países que... Bueno, con México la comparación sería un poco injusta porque México era la capital del virreinato de Nueva España y no se puede comparar una pequeña ciudad de los confines de La de periferia. las Indias, Claro, pero digamos, de claro, las Indias claro. periféricas La Patagonia. al borde de Sí, la sí, sí. Patagonia y del Río de la Plata Sí, sí. con México. México era la Atenas de las Indias era México. México Claro. obviamente tiene unos monumentos imponentes, Oh, claro, hermoso. unas iglesias que son de las más grandes que hay en el mundo. La Catedral de México creo que era una de las iglesias más grandes del mundo católico, ¿no? Poco más chica que San Pedro de Roma o que la Catedral de Sevilla. Bien, pero no comparemos ni con México ni con Lima, pero yo le hice la comparación con Córdoba y con Salta, que ya son ciudades más pequeñas, ¿no? Pero que conservan, bueno, Córdoba hoy día ya no tanto, Salta es hermoso. Me decía hace unos pocos años un fraile dominico que venía de Córdoba a dar el clases del seminario que la han arrasado el centro de Córdoba también, lo han hecho pomada, bien, en los últimos tiempos. Ajá. Pero hasta hace unas décadas Córdoba todavía conservaba su corazón histórico bien visible. Santa Fe tiene sus iglesias antiguas todas visibles, incluso conserva muchas más casas antiguas que Buenos Aires, ¿no? Santa Fe tiene, usted visita el centro histórico de Santa Fe y todavía ve la ciudad, claro, hispánica, así es. En cambio Buenos Aires está destruida todo por completo, empezando por la Plaza Mayor, que es irreconocible, ¿sí? Es una placita con palmeras, con alambrados, que ahora le sacaron las rejas, no sé qué. No Palme. Sí, palme, no se sabe por qué, pero es una cosa totalmente exótica y fuera de lugar. Pero, y rodeada de grandes bancos, ¿no? Y de la Casa Rosada, que es una de Efesio. Y la catedral apenas si se ve. Si usted ve la panorámica de la Plaza de Mayo, ¿no? Y tal lo que queda del Cabildo allá en la punta como monumento histórico. Bien. El Gran Banco Nación, ¿sí? La sede del otro lado del Ministerio de Hacienda, todos edificios enormes, más grandes que la Casa Rosada misma. Bien. Sí. No, pero toda Buenos Aires, ¿qué casas antiguas quedan en Buenos Aires? Buenos Aires. Ah. Y había algunas importantes, construidas ya en el siglo XVIII, y las tiraron todas abajo. Por H o por B, pero siempre la planificación masónica de Buenos Aires quería borrar el pasado
español. Sí, sí, sí. Los gobernadores de la ciudad hay que estudiar. Claro. Gobernación. Eso es, Buenos Aires es un ejemplo. Pero París es un ejemplo más dramático todavía, porque París tenía unos siglos más que Buenos Aires. ¿Sí? Yo puse el ejemplo de París porque la París antigua fue prácticamente arrasada en el siglo XIX. ¿Sí? Con la reforma de Haussmann, ya desde la Revolución en adelante empieza con el incendio de grandes iglesias y los monasterios importantes que había dentro de la ciudad desaparecieron con la Revolución, ¿no? Pero el perfil histórico de París termina de desaparecer bajo Napoleón III, ¿no? Ajá. Que la convierte en una ciudad moderna, con grandes avenidas, edificios de varios pisos lujosos, construidos a la moda de la época. Suprime todos los barrios que eran antiguos, ¿no? Usted para ver algo antiguo en París tenía que ir a Montmartre, que está allá afuera de la ciudad saliendo. Montmartre es un monte. Hay un cine para ver algo antiguo. No, es una montaña que está hacia el norte de París, ¿no? Es la montaña más grande, la elevación más grande del sitio en que estaba la ciudad. Está fuera de la ciudad ya propiamente, ¿eh? Las murallas de la ciudad no abarcaban Montmartre nunca. Bueno, las murallas desaparecieron totalmente en el 19 en París. Tenía murallas París como todas las ciudades europeas antiguas, ¿no? En ese sentido, ciertos edificios nuevos durante Napoleón III eran más nuevos que ciertos edificios públicos que Berlín. Ah, sí, claro, sí. Berlín tiene... Pero los edificios públicos del siglo XVIII en París los dejaron todos. Esos no los tiraron abajo porque ya eran de un estilo que les complacía, digamos. Está bien. Los transformaron. Sí. Lo que iba a ser la nueva iglesia de Santa Genoveva lo hicieron en el panteón de los héroes de Francia, como es el día de hoy, ¿sí? Donde va toda la flor y nata de la masonería. Una vez difunta. No, Napoleón está en Les Invalides. Les Invalides lo dejaron también, pero lo constituyeron en un monumento a Napoleón Bonaparte. Porque llevaron los restos de Napoleón ahí. Y eso lo hizo este tipo también. El nacionalismo francés que pone a Napoleón en Les Invalides lo construyó Luis XIV. Para los inválidos del ejército francés, ¿no? Un hospital del ejército. Ahí está hoy día el Museo del Ejército francés y de las Fuerzas Armadas de Francia y la tumba de Napoleón, que es lo que va a visitar todo el mundo, a los inválidos, ¿no? El monumento funerario a Napoleón Bonaparte. No, esas cosas que... El Louvre también quedó, ¿sí? El Louvre del siglo XVII y XVIII, la construcción, ¿no? Versalles es lo mismo, sí, pero Versalles está afuera, es otra ciudad, o sea, es otra localidad. Claro. Pero el Louvre no, es el Palacio Real de París, ¿sí? Bueno, pero dejemos París en paz. Estamos con Berlín y la división de la universidad. En Berlín volvamos a Berlín, ya basta hicimos un paseíto. Pero Berlín, Universidad de Berlín, muere Hegel y se produce la escisión entre lo que se llama la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana, ¿no? La derecha hegeliana está liderada por un hijo de Hegel y constituye un intento por convertir el sistema de Hegel en un sistema teísta que a su vez tiene que pasar a ser el instrumento fundamental para la elaboración de una teología luterana. Esta derecha hegeliana lo que quiere sostener es que Hegel es un gran pensador religioso. ¿Está claro? Y que además la teología luterana a partir de ahora tiene que fundamentarse en Hegel. Hegel tiene que ser, esto dirán, ¿no?, como el Santo Tomás del luteranismo. Te lo iba a decir sin saberlo. ¿Está claro? Bien. Esta es la tesitura de la derecha hegeliana. Para sostener esto, frente a los predicadores luteranos de Prusia, ensayarán la defensa de Hegel contra el panteísmo. ¿Sí? ¿Defensa de Hegel contra? Claro, porque la acusación inmediata que viene, bueno, pero el sistema de Hegel es panteísta, ¿cómo lo van a adoptar los predicadores luteranos? ¿Está claro? ¿Y qué dicen? No solo no es un gran pensador teológico, sino que es un panteísta, ni cristiano. Y los
miembros de la derecha hegeliana tratarán de hacer una interpretación de Hegel totalmente forzada, en mi opinión, y sin fundamento en los textos, ¿no? Para decir que Hegel no dice lo que dice. ¿Está claro? Bien. A mí me parece mucho más profunda en la lectura de Hegel la izquierda hegeliana, realmente. Y de hecho es la que va a prevalecer, ¿no? Como corriente interpretativa de Hegel. ¿Por qué? ¿Qué hace la izquierda hegeliana? La izquierda hegeliana va a criticar a Hegel en su idealismo y en su espiritualismo, ¿no? Pero va a sostener que el fondo último del pensamiento de Hegel es verdadero, porque Hegel ha reducido todo a la realidad inmanente de la historia, ha visto la historia como un proceso dialéctico y ha visto al hombre como la culminación de la historia. ¿Está claro? Y más aún, ha visto en la autoconciencia humana el instrumento de liberación de la humanidad. Bien. ¿Qué le falta a Hegel? ¿Qué hay que criticar de Hegel? Le falta el paso materialista. ¿Está claro? Eso es lo que sostendrá la izquierda hegeliana. Es decir, la afirmación de que toda realidad es materia. No es un absoluto que se piensa a sí mismo. Es materia. ¿Está claro? Esta izquierda hegeliana es la matriz del pensamiento de la cuarta corriente. Si la tercera gran línea del inmanentismo que va de los siglos XVIII al XXI es el historicismo idealista, que al final no terminé de decir cómo se desarrollaba, ¿no? Pero empecé por acá. Primer desarrollo, derecha e izquierda hegeliana. Pero ya con la izquierda hegeliana pasamos a la cuarta corriente, que es la del historicismo materialista, claro, que tiene su gran fundador en Marx, ¿no? Con el antecedente importante de Feuerbach, que es el más materialista de la izquierda hegeliana, digamos, ¿no? El más sistemáticamente materialista. Por eso, durante su primera juventud, Marx lo considera el maestro por excelencia, ¿no? Feuerbach es el genio superior del pensamiento revolucionario, ¿no? Hasta que empieza a criticarlo, sosteniendo que Feuerbach también se ha quedado a mitad de camino, ¿no? Ya eso ya lo veremos, ya voy a volver. Pero ¿quiénes han seguido el esquema de Hegel más profundamente, más fielmente, digamos así? Porque claro, la izquierda hegeliana yo digo que es mucho más fiel en su interpretación de Hegel que la derecha, pero el materialismo de la izquierda hegeliana no corresponde a la intención y a la tesitura de Hegel. ¿Está claro? Yo sostengo que está implícito en Hegel, porque el absoluto de Hegel, lo digo por tercera o cuarta vez en el curso, es un absoluto no solo inmanente, sino en el fondo material, porque está pensado como pura indeterminación y potencialidad de sí mismo. ¿Está claro lo que digo? Porque si en sí mismo es nada, siendo todo, es nada porque no es ni esto ni aquello. Es un indeterminado. Materia. Bien. Ahora volvamos a... ¿Hay corrientes que continúan a Hegel? Sí, ciertamente que sí, ¿no? Hegel va a influir a lo largo del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Es curioso, pero es así. Es curioso en principio, pero si uno lo contempla con cierta profundidad histórica, es un mundo religioso afín a la mente de Hegel, ¿sí? Un mundo protestante, espiritualista a la protestante, ¿no? Entonces no es en vano que repercuta allí Hegel. Hegel para Francia, Italia, España, con su tradición católica y con su mente más realista, resulta indigerible. No porque esta gente sea poco inteligente, al contrario, porque son mucho más inteligentes, ¿no? Tradicionalmente hablando, ojo. ¿Está claro lo que digo? Bien. Él tiene una inteligencia más sana, eso quiero decir, y más íntegra, más apegada a lo que las cosas son.
En cambio, en Inglaterra o en Estados Unidos, la mentalidad hegeliana tiene abierta la puerta por una tentación importante que es la del espiritualismo subjetivista propio de la tradición luterana, ¿no? Y calvinista también. Además, con el modernismo propio del protestantismo, que encuentra en Hegel una defensa a rajatabla. No sé si soy claro en lo que digo. El protestantismo supone que es una forma de religión que ha superado todo el pasado del cristianismo. ¿Se entiende? Entonces el esquema modernista del historicismo hegeliano le queda perfecto. Le viene muy bien. Porque Hegel es un luterano. ¿Está claro? Piensa la historia como iluminista, como romántico, como iluminista y romántico, luterano. Bien. En Inglaterra, a lo largo de todo el siglo XIX, hay una gran importante cantidad de pensadores idealistas que beben de Hegel, pero de Hegel combinado con Kant. Acá tenemos también el tema ese de las intermediaciones, ¿no? Que yo había señalado con el caso de Popper. Sí. Lo mismo pasa en Inglaterra con respecto al idealismo. El idealismo de Hegel puro no lo toma casi nadie, ¿sí? Los autores más significativos del idealismo o neoidealismo inglés del siglo XIX combinan a Kant con Hegel porque de Kant quieren salvar el aprecio por la ciencia natural como conocimiento objetivo. ¿Está claro? Está bien. No como algo meramente histórico. Y de Hegel quieren rescatar todo el esquema de la visión histórica, ¿no? Pero sin caer en un absoluto historicismo. Bueno. El más importante de estos autores, voy a mencionar uno solo, en este panorama voy a mencionar un solo autor por las repercusiones que tiene después. Es un idealista inglés del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, fines del XIX, que se llama Bradley. Bradley desarrolló un sistema que llamó relacionalismo. En el idealismo de Bradley, esto es importante entenderlo, y hay que ver hasta qué punto esto tiene raíces en Hegel, ¿no? Y en Kant también, porque anticipa lo que dirá el neocantismo del siglo XX esto. Por ejemplo, Cassirer. ¿Cómo? Cassirer. Ernst Cassirer sostendrá una cosa muy parecida a la que sostiene Bradley, aunque no del modo sistemático de Bradley para toda la realidad, sino solamente para el conocimiento, Cassirer, al modo más estrictamente neocantiano. Pero el relacionalismo, ¿en qué consiste? En sostener una visión asubstancialista. No hay sustancias, hay relaciones. ¿Relaciones entre qué? Se dirá uno. Claro. No. Lo que hay son las relaciones. Ah, la flauta. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con el idealismo hegeliano? Y muchísimo. Y con Kant también. Porque en el fondo, esa idea de que toda la realidad es un proceso dialéctico, está diciendo que la realidad es un sistema de relaciones, ¿o no? Sí. La tesis se relaciona con la antítesis por contradicción, ¿no? Y la síntesis se relaciona con estas dos por superación. Son relaciones. Sí. En realidad, dirá Bradley, no son relaciones entre cosas. Son las relaciones las que ponen los momentos. Los momentos son puestos por las relaciones. Esto encaja perfectamente con el fenomenismo. Liquida la ontología tradicional, ¿se entiende? Claro. Porque usted pregunta, bueno, pero ¿relaciones entre qué? No, es una pregunta inútil, absurda, inútil, metafísica. Ya estás pensando realística. Claro, es una pregunta metafísica, mal hecha. No tiene claro. ¿Se entiende? Las sustancias son apariencias, nada más, pero lo que hay en el fondo son relaciones. Y por eso la ciencia natural, al expresar leyes relacionales entre variables, da con el fondo de la realidad.
la ciencia físico-matemática, por ejemplo, ¿no? Cuando le da una fórmula a usted, ¿qué es la fórmula? Hay un conjunto de relaciones. Pero esa es la estructura de la realidad, que es relacional, es pura relacionalidad. Más allá de los fenómenos que hay, relaciones entre fenómenos, nada más. Que son las que constituyen a los propios fenómenos. Como que invierte en las categorías de Aristóteles. Sí, claro, muy bien. Sí, hasta ahí. Es que es lógico eso, una vez que usted ha dicho que el ser y la nada son lo mismo, después puede decir cualquier cosa. ¿Se entiende? Que hay relaciones en sustancia, puede decir cualquier cosa, lo que se le ocurra. En realidad sustancializa uno de los accidentes. Pero no sustancializa, porque no dice que las relaciones sean sustanciales. Ah, bueno. Bueno. Está bien. Claro, sí, no. Mire, de nuevo, si uno lo trata de entender desde la realidad, es absolutamente imposible, ¿no? Está bien. Por eso son idealistas estos autores. Claro. Bien. Pero Bradley tiene una gran repercusión histórica, porque Bradley es el principal maestro de Bertrand Russell. Ajá. ¿Sí? Siglo XX. Siglo XX, que combinará o reinterpretará ese relacionalismo de Bradley con una visión del mundo totalmente materialista y fenomenista. ¿Está claro? Derivada del empirismo. Claro, con la primera corriente. Claro. Esto lo digo para que se vea cómo las corrientes inmanentistas se combinan entre sí. No hay tipos puros. No, claro que no. Pero además todas tienen un trasfondo común, por eso se combinan entre sí. El trasfondo común es la actitud inmanentista que dimana del iluminismo. ¿Se ve? La actitud anticristiana y antimetafísica. Eso es lo que tienen en común. Y el principio materialista de Hegel que usted nombraba también. Claro, también, porque en el fondo, al ser todas inmanentistas estas corrientes, lo que están excluyendo de raíz es la auténtica trascendencia de la inteligencia humana en relación con la realidad. ¿Se entiende? La inteligencia nunca conoce el ser de las cosas. Eso es lo que tienen todos en común. La noción de forma clásica. No, todas las nociones clásicas desaparecen, ¿no? Se transforman, aunque queden los nombres, no quedan los conceptos. Claro. Ahora, en Estados Unidos hay un gran discípulo del pensamiento hegeliano que es Royce. Pero no voy a entrar ahora en Royce, ni lo nombro solamente. Y luego en Italia el hegelianismo tiene su repercusión sobre todo en la primera mitad del siglo XX, con dos autores que son los digamos así, los más representativos del pensamiento italiano inspirado en el inmanentismo en el siglo XX. Uno es el historicista Benedetto Croce. Benedetto Croce desarrolla un historicismo también de talante más bien empirista. El historicismo le viene de Hegel, ¿está claro? Pero su concepción del mundo es básicamente materialista y empirista, aunque exalta el espíritu por encima de la materia como un fenómeno humano, ojo, en eso también es hegeliano, Benedetto Croce. Y el otro es Giovanni Gentile, que desarrolla un pensamiento al que él mismo le da el nombre de actualismo. Lo que toma Gentile de Hegel es primero el esquema historicista de la realidad, ¿no? Segundo, esa orientación espiritualista también contra el materialismo. Gentile es un fervoroso antimarxista, ¿no? En la Italia del primera mitad del siglo XX. Por eso Mussolini lo hizo ministro de Educación. Ajá. Argentina. Está bien, muy importante. Sí, eso. Pero el pensamiento de Gentile es una forma de historicismo espiritualista, ¿no? Que establece la primacía del acto, ¿no? Por eso se llama actualismo. Eso de la primacía del acto no hay que entenderlo sin más en sentido aristotélico, ojo, porque no es la primacía del acto sobre la potencia, sino que es la primacía del acto sobre el ser. Claro, es una forma de
absolutización del proceso y de la dinámica del cambio, ¿no?, por encima del ser permanente, es decir, del dinamismo sin sustrato. En eso también se refleja hegeliano, ¿no? Bueno, pero dicho esto, ahora sí paso a la cuarta y última vertiente, ¿no? Retrocedo hacia ¿cómo se llama? La estructural. La cuarta vertiente, que es la del historicismo materialista, ¿no? El autor fundante de esta corriente es Karl Marx, ¿no? En Marx convergen materialismo. Marx es ya desde su primera juventud un materialista convencido. El materialismo en él no es objeto de discusión, ni de fundamentación, ni de reflexión. Es un dogma absoluto. ¿Está claro? No busquen en Marx argumentos para fundamentar el materialismo, porque no los hay. Es una convicción que tiene desde su primera juventud. Punto. El materialismo es la verdad suprema. Su religión es ser materialista. Detrás de Marx en esto está todo el materialismo iluminista, por supuesto, ¿no? Que él descalificará a su vez y criticará porque es un materialismo mecanicista y por lo tanto ajeno al fondo de la realidad. Él criticará de los materialistas como Lametrie, Dolbach, el mecanicismo, es decir, creer que el mundo de la materia es un mundo mecánico, y no es así, según Marx, ¿no? De esta manera, la crítica sistemática de esto, más que hacerla Marx, la hace Engels, ¿no?, que es el que desarrollará la idea de una dialéctica de la naturaleza. En Marx eso propiamente no está. Pero a Marx en realidad el mundo de la naturaleza por sí mismo no le interesa, más que porque es la realidad. La única realidad es la materia, es decir, el dogma materialista, ¿está claro? Y el hombre no es más que otro ser material. ¿Estamos? Sobre esta primera raíz del pensamiento de Marx sobreviene ¿qué otra raíz? La hegeliana. Y ahora al materialismo se le suma el historicismo, ¿no? El idealismo no, porque es incompatible con el materialismo. Es decir, la primacía del espíritu, la primacía ontológica del espíritu es lo que él no puede aceptar. Y es lo que rechaza de Hegel. Hegel en eso es puro ideólogo, según él. Ajeno a la realidad. El sistema de Hegel es ideología alienada. ¿Sí? Funcional a la superestructura. Que establece la primacía del espíritu sobre la materia, en lugar de la primacía de la materia. ¿Claro? Pero ¿qué es lo que toma de Hegel? El historicismo. La realidad es materia, pero la realidad suprema es la historia. ¿Cómo puede ser esto? Porque la historia es propia del hombre en cuanto es un ser racional. Sí, pero la historia está bien, la historia empieza con el hombre, según Marx, que es un ser puramente material, pero con el hombre irrumpe en el mundo de la materia la historia y por lo tanto la dialéctica histórica. Que es lo único que interesa. Sí. En el mecanicismo de los autores que él critica, el hombre no tiene parte. Sí, es una máquina más. Cosa que Marx rechaza. Claro. A lo sumo llegan a estudiar al hombre en su ser biológico, pero a Marx eso no le interesa para nada. A Marx lo que le interesa es el ser histórico del hombre y el proceso de la historia humana. ¿Sí? La tercera vertiente que de Hegel tomará el historicismo y tomará la concepción dialéctica de la historia, aunque modificándola, ya enseguida lo voy a explicar esto. Porque la dialéctica triádica de Hegel es descartada por Marx. La dialéctica es estrictamente diádica. No hay más que tesis y antítesis. Lo que hace existir la historia es la contradicción pura. No
una contradicción sintetizada que genera una nueva antítesis, una nueva síntesis, no hay superación histórica de la contradicción, según Marx. Es un nivel en el subsuelo más profundo, digamos. Sí, claro, la historia es pura contradicción. Lo que hace progresar a la historia es la contradicción misma y la profundización de la contradicción, atención, ¿eh? ¿Está claro? El progreso histórico se da en la medida en que la contradicción aumenta, crece, se profundiza. Ahí me han enseñado tan mal el marxismo. Ojo, Porque introducen la síntesis en el pensamiento de Marx. no existe. Marx la niega siempre. Ajá. El momento de la síntesis propio del idealismo de Hegel, dice él. La crítica de la ideología alemana. No. Él descarta la síntesis, vigorosamente. Porque es una vuelta idealista. Claro. Eso de conciliar los opuestos, según Marx, Está bien. es un arreglo idealista que no tiene nada que ver con la realidad. No existe eso. En la realidad de la historia no existe eso. Existe la pura contradicción. Bien. Ya vamos a ver cómo progresa la contradicción, Sí. ¿eh? Pero insisto que la contradicción no progresa por síntesis sucesivas, sino que progresa por profundización de la propia contradicción. La contradicción se va transformando en su estructura. Por eso digo, es decir, la mentalidad de Marx no es totalmente antimecanicista, porque el mismo concepto de estructura que él toma, si bien es dinámico por el historicismo, es un concepto mecánico. ¿De dónde toma el término estructura mismo? Y de la ingeniería, ¿de dónde? Así como los edificios tienen estructura, ¿no? El hombre tiene estructura. Hay que rastrearlo en el empirismo eso. El término estructura con este nivel de uso es propio de Marx. El que le da al término estructura una función central en su pensamiento, eso es original de Marx. Que yo sepa, no creo que no tiene antecedentes. Entonces. Esa centralidad del término estructura es típica de Marx. Después la usarán otros posteriores como los estructuralistas, ¿no? Pero ya en el siglo XX. Y tomando lo de Marx. Lo que sí toma Marx es el concepto de crítica, que lo toma de Kant. Fíjense que allá voy a llegar a la crítica, pero ¿qué otro influjo hay en Marx? Primero dije materialismo, sin más. Materialismo de iluminista, ¿no? Adviértanse que cuando digo materialismo iluminista no estoy diciendo un dato accidental. El pensamiento materialista ha sido suprimido desde que la filosofía fue asumida por el cristianismo. ¿Está claro? En la antigüedad griega algún materialista hay, aunque no prevalece el materialismo sin duda alguna, ¿no? Pero existe el epicureísmo, existe antes el Demócrito, ¿no? Bien. Leucipo y Demócrito forman una especie de materialismo que no hay que identificar sin más con el materialismo que viene en el siglo XVIII, ¿no? Pero de hecho Marx pretende enlazar él mismo con ese materialismo. Su tesis doctoral la dedica a la concepción religiosa en los sistemas de Demócrito y Epicuro. Ahí me pareció Epicuro. En esa tesis él sostiene que estos son los únicos que por ser materialistas precisamente en la antigüedad griega llegan a decir que los dioses, primero, si existen son seres materiales, porque no existe más que lo material, ¿no? Y además, por ser dioses, no se preocupan en absoluto de la vida humana. Y con eso, dice Hegel, liberan a los hombres de prestarles atención a los dioses, porque si Marx. los dioses... Marx, dije Marx. Sí, Hegel. No, Hegel no, Marx. Como ellos no se preocupan de los hombres no tienen por qué preocuparse de ellos. ¿Sí? Entonces... Indiferentismo. Claro. Mutuo. Ya, él lo que quiere mostrar con la tesis es que el materialismo en el mundo antiguo es el único pensamiento que postula una liberación del hombre del
poder de los dioses. Bien. Está claro, ¿no? Ahora, volvamos al hilo. Además del influjo materialista y del influjo, el iluminismo, en cambio, va a valerse del materialismo, va a postular materialismo. No todos los autores iluministas son materialistas, pero hay un materialismo iluminista fuerte, importante, ¿no? Que es el... Sí. Retomando el hilo del tema, habíamos señalado dos primeros influjos en el pensamiento de Marx. Por un lado, el materialismo que viene de la tradición iluminista, que la acepta de modo acrítico. Segundo, el historicismo y el dialecticismo hegeliano modificado. Desde el materialismo, precisamente. Pero hay un tercer influjo importantísimo en el pensamiento de Marx, que es el socialismo. El pensamiento socialista va a influir en Marx sobre todo durante su estancia en Francia, y es un factor primario de la formulación de su modo de ver la realidad, porque lo que toma fundamentalmente del socialismo Marx, ¿qué es? Primero que nada, la idea de que el hombre es la sociedad. El hombre no es la persona, sino la sociedad humana. El ser del hombre es colectivo. El hombre histórico es el hombre social, y el hombre no es otra cosa que la sociedad. Esta afirmación tiene en Marx un alcance profundísimo, porque lo que quiere decir Marx con esto es que todo lo que hay en el hombre como fenómeno, su modo de comportarse, sus normas de conducta, su pensamiento acerca de la realidad, su religión, todo eso es producto de la sociedad. El hombre no es más que un momento de la sociedad. Cada hombre, mejor dicho individual, no es más que un momento de la vida social, pero es la sociedad la que constituye al hombre. Esto tiene mucha importancia para lo que constituye en Marx también otro presupuesto inseparable de su mente, tanto con el materialismo, que es el revolucionarismo. La sociedad tiene que ser transformada revolucionariamente. Por eso para él la Revolución Francesa es el acontecimiento histórico por excelencia, ¿no? Hay que revolver a ella siempre como modelo, como arquetipo, ¿no? Es el acontecimiento decisivo de todos los tiempos. Esto también va asociado al socialismo, porque el socialismo es un pensamiento revolucionario. Es un pensamiento que quiere cortar con todo el pasado, con toda la tradición, y reformar la sociedad, o sea, darle nueva forma a la sociedad. Y además todos los socialistas coinciden en que reformar la sociedad es reformar al hombre. Al hombre no se lo reforma a través de la moralidad, a través de la religión, se lo reforma a través de la transformación de la sociedad. Te cambia la sociedad y cambia a los hombres. Esto no es una convicción de Marx, es una convicción de todos los socialistas. Cuando hablo de socialismo, hablo de una forma de pensamiento que se basa en esto, en la idea de que el hombre es la sociedad y que transformar la sociedad es transformar al hombre. Bien. Antes de Marx, este pensamiento aparece en varios autores, franceses la mayoría, aunque no todos, a los que Marx calificará luego de socialistas utópicos, es decir, socialistas que postulan un socialismo fuera de la realidad, o una transformación de la sociedad de manera que no se puede dar en la realidad. Por eso
postulan utopías, según Marx, ¿no? Ese frente a lo que él elaborará, que será el socialismo científico, es decir, rigurosamente atenido a la realidad del hombre. Esos socialistas utópicos, recordemos, son fundamentalmente Saint-Simon, el vizconde de Saint-Simon, francés, cuyo pensamiento va a influir también profundamente en Comte. Comte fue secretario de Saint-Simon durante varios años. El vizconde de Saint-Simon es uno de los teóricos del socialismo francés. Además, Saint-Simon postula el socialismo como el auténtico cristianismo. Porque el cristianismo no es otra cosa que ocuparse de las necesidades de los pobres. Bien. El otro socialista clásico previo a Marx es Fourier. El sistema de Fourier es muy interesante porque es uno de los que más claramente entiende que hay que, para llegar a transformar la sociedad, hay que asumir lo que sería la estructura de la sociedad humana, o para decirlo con un término no marxista, el sustrato del mecanismo de funcionamiento de los hombres, ¿no? Pero no vamos a entrar en estos autores. Pero hay que conocerlos para entender lo que es el pensamiento socialista, ¿no? Saint-Simon, Fourier, Owen el inglés, ¿sí? Leblanc, estos son los padres del socialismo, ¿verdad? El cuarto elemento que incide profundamente en el pensamiento de Marx es el pensamiento de la economía política inglesa. A ver, hemos dicho, primero, el materialismo. Segundo, el historicismo hegeliano. Tercero, el socialismo. Y ahora cuarto, digo, el pensamiento de la economía política inglesa. Acá me refiero fundamentalmente a autores como Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Que son los padres de lo que se llama la economía política. Fundan una disciplina con ese nombre estos autores, ¿no? La economía política. ¿Qué es eso de la economía política? Porque dicho en griego es una contradicción en los términos, ¿eh? Recordemos que la política se ocupa del buen gobierno de la sociedad civil y la economía del buen gobierno de la sociedad familiar o doméstica, ¿no? En estos autores economía ha pasado a significar una cosa totalmente distinta. Economía ha pasado a significar todo el conjunto de actividades humanas dedicadas a producir riqueza material, se entiende, ¿no? Las actividades de producción, de circulación de mercaderías, ¿no? Comercio, y de acumulación de capital, ya sea en forma de bienes de uso, ya sea en forma de dinero, que puede servir para fomentar la producción de bienes, ¿no? Y por eso también entra la actividad financiera ahí, ¿verdad? Pues toda clase de actividad productiva, toda clase de actividad comercial, la actividad financiera, todo eso constituye la economía. Bien. ¿Y qué es lo que postula esta gente, como Adam Smith y David Ricardo? Recordemos que son tenidos por los padres del liberalismo económico, ¿verdad? Por eso resulta curioso que lo que fundan es la economía política.
paradójico eso, pero lo que ellos sostienen es que hay que establecer reglas legales, ahí entra la política, el Estado con sus leyes, ¿no? Hay que establecer reglas legales que permitan el máximo desarrollo posible de la actividad económica. Entiéndase con esto la máxima producción posible de riqueza. ¿Está claro? Hay que hacerse rico. Material. Riqueza, siempre. por eso, es lo que Aristóteles llamaba la crematística, ¿sí? O sea, el arte de producir riqueza material, ¿sí? Claro. Y alcanzar la posesión de bienes materiales. De hecho, para Adam Smith, y esto hay que entenderlo, este pensamiento de dónde deriva, esto de la economía política inglesa, deriva fundamentalmente del empirismo y del utilitarismo inglés, del que es solidario, ¿no? Porque para el empirismo y el utilitarismo, como hemos dicho, ya viene de Hume esto, ¿no? Los bienes que el hombre tiene que perseguir son los bienes útiles y deleitables o placenteros. Entonces siguen los bienes materiales, lógico. ¿Está claro? Y eso produce, según Adam Smith, la abundancia de estos bienes es lo que ya atrae la felicidad de las naciones, ¿no? La riqueza es la base de la prosperidad y la prosperidad es la base de la felicidad. El nombre del libro. Claro, exacto. La prosperidad es la base de la felicidad. Una nación próspera es una nación feliz, imagínese usted, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Eso es otro problema. Pero hay un materialismo de base acá, ¿o no? No de casualidad atrae este pensamiento a Marx. Le atrae y al mismo tiempo lo va a criticar luego, ya veremos por qué. Pero lo que le atrae de este pensamiento es que centra la cuestión política ¿en qué? En la cuestión económica, entendida como cuestión de la riqueza material, ¿no? ¿Se entiende? Y con eso da un salto enorme de realismo, según Marx. Se aparta del idealismo. ¿Se entiende? Porque está poniendo en el centro de la atención el único bien que existe. ¿Qué cuál es? La materia. El bien material, la riqueza material, ¿no? Es lo que busca la sociedad. Bien. Curiosamente, Saint-Simon tiene un catecismo industrial. Claro, es así. El socialismo también entiende el bien como bien material, primariamente. Es así. No puede entenderlo de otra manera. Porque detrás de todos los socialismos está la idea. Si el hombre es la sociedad, porque el hombre es el colectivo, ¿no? El hombre es un conjunto de individuos que forman como una cierta especie que tiene sus reglas de funcionamiento y que hay que respetar esas reglas para que los hombres seamos lo más felices posible. Bien. En el mundo se entiende, ¿no? La felicidad es puesta siempre como algo inmanente en todos estos sistemas. No hay ninguna finalidad trascendente. Por eso son parte del inmanentismo todos estos sistemas, que influyen en Marx. El materialismo, el historicismo hegeliano, el socialismo y la economía política inglesa, ¿no? Lo que pasa es que Smith y Ricardo sostendrán la necesidad de que el Estado establezca un marco legal para que la actividad económica se desarrolle lo más plenamente que sea posible, ¿no? Y para eso la tienen que dejar desarrollarse con la mayor libertad posible. Ahí viene el liberalismo. No intervenir, ¿está claro? No intervenir artificiosamente en el proceso. Ahí verdaderamente se puede beneficiar la nación, digamos. Bueno, no, se interviene. Claro, la doctrina de ellos es exactamente la opuesta. Claro. Que la intervención del Estado paraliza el progreso económico. Por el progreso económico, claro, sí. Y por lo tanto hay que permitir que porque eso que usted dice es una objeción que ellos consideran. Es decir, hay quien dice que para que haya una buena distribución de bienes el Estado tiene que intervenir, ¿no? Amparando a los pobres, a los que no poseen nada. No, equivocado, dicen esta gente. Eso perpetúa la pobreza de los pobres.
detrás del pensamiento de la economía política inglesa está lo que se llama la fisiocracia. No me voy a remontar a eso, pero es un pensamiento del siglo XVIII, ¿no? La fisiocracia es el gobierno natural. Hay que dejar que la naturaleza impere. ¿Está claro? Y el liberalismo tiene un trasfondo fisiocrático. Lo que hay que dejar es que los hombres libremente desarrollen la actividad de enriquecerse, ¿no? Y gobierno socrático. Sí, claro, pero no de Sócrates, sino no, de los animalitos. animales. Animalesco, lógico. ¿Sí? El, el proceso de producción será el mejor posible si todos libremente buscan su bien propio, su bien particular. ¿Por qué? Porque la idea de esta gente es que naturalmente, ahí viene el aspecto fisiocrático que tienen, naturalmente los que tengan mucho van a redundar sobre los demás, la teoría del derrame, e inclusive por razones de egoísmo utilitario, porque van a impedir, es decir, que haya mucho descontento social, que la gente se rebele, se ponga mal. Es lógico, es de utilidad pública, ¿no? Repartir un poco para que la gente esté contenta. Entonces hay que dejar que las cosas sigan su curso natural, ¿no? Y así la actividad económica prosperará al máximo posible, florecerá y todos seremos felices. Bien. Marx a estos no les llama utópicos. Marx los va a criticar profundamente a esto, pero ya voy ahí, todavía no. Pero, Ahora lo que quiero destacar, Marx va a ir va a ser la crítica de la economía política. De todo va a ser la crítica. Está bien. Va a ser la crítica de la izquierda hegeliana. Incluso de Feuerbach. ¿Sí? Crítica de la ideología alemana, crítica, las tesis sobre Feuerbach. Va a ser la crítica del socialismo utópico y va a ser la crítica de la economía política inglesa. Así se llama El Capital. Está bien. La obra es Das Kapital, crítica de la economía política. Ese es el subtítulo. ¿Sí? El Capital, crítica de la economía política. Va a criticar todas las nociones fundamentales de la economía política inglesa, a la que considera una superestructura ideológica del sistema capitalista. ¿Está claro? Pero como es el capitalismo en su estado avanzado, ya empieza a aparecer ahí la primacía del bien material, que es lo que tienen de verdadero. ¿Se entiende? Se dan cuenta que la economía es la cuestión central para la vida social. Se están acercando a la... Claro, eso es. Así es, hay una aproximación histórica a la autoconciencia crítico-práctica revolucionaria de la estructura social. Que eso es el socialismo científico. Bien, o sea, la ciencia. Volvamos a lo que estoy diciendo. Sí. Ya voy a volver a esa definición de ciencia que tiene Marx, ¿no? Que parte de la idea de autoconciencia, igual que en Hegel. Pero ahora es autoconciencia crítico-práctica revolucionaria de la estructura social. Porque ¿cuál es la idea central que él va a tomar combinándola con su materialismo y su socialismo de la economía política inglesa? Hemos dicho, la realidad toda es material. El hombre es la sociedad. Ahora, si el hombre es la sociedad, eso históricamente, ¿qué significa? ¿Qué es lo primordial de la sociedad? La economía. Un materialista no puede dar otra respuesta, dice Marx. Porque la economía es pura actividad material. Es actividad de producción material de la vida. Y por eso es la única actividad fundamental de la vida social. Y es la que constituye la estructura de la sociedad. Pero qué paradoja, porque Marx justamente está claro, exaltando el capital de esa manera. Sin duda, no que ni quepa la menor duda que Marx exalta el capital. Claro. ¿Y quién duda de eso? Claro. Que el marxismo es una forma de capitalismo. Escúcheme, eso es evidente. El que no entiende eso porque no leyó nunca, no estudió nunca profundamente a Marx. Ni el capital de Marx. Marx no se opone al capitalismo en cuanto tal. Se opone a la estructura alienada del capitalismo. Claro.
Ya voy a explicar eso. Claro, bueno. Pero lo único real de la vida humana es la producción material de la vida. Producción es un concepto típicamente marxista. Producción material de la vida. Cuando la vida es algo material, ¿cómo hay que producirla? Y materialmente. ¿Quién produce al hombre? El hombre. ¿Y cómo produce el hombre al hombre? Materialmente. ¿Cuál es la actividad que produce materialmente? La actividad económica. Por lo tanto, la economía es la actividad estructural. La estructura de la sociedad es la economía. Toda otra actividad depende de la economía, procede de la economía y refleja la economía. ¿Está claro? Procede de la economía porque si no hay producción de la vida no hay ninguna otra actividad. Depende de la economía, ¿qué quiere decir? Que es secundaria. Dependiente, derivada. Pero además refleja la economía, ¿qué quiere decir? Ahí viene el concepto marxista de superestructura. Todo lo que no es actividad económica en la vida social es una proyección, este concepto del idealismo alemán, ¿no? ¿Está claro? Todo lo que no es actividad económica es una proyección de la actividad económica. Así como en Kant, la subjetividad trascendental proyecta las formas puras a priori de la sensibilidad sobre la materia bruta de la sensación, proyecta las categorías del juicio sobre la objetividad fenoménica, ¿sí? La estructura social se proyecta en todas las otras actividades que no sean la economía, que es la única estructural. Por eso todo lo demás es superestructural. El arte, por ejemplo. El arte, el pensamiento, la religión, la moral, el derecho, las instituciones políticas, todo es superestructura. O sea, es algo secundario, derivado, dependiente ¿de qué? De la estructura económica y que la refleja, quiere decir que tendrá la forma que la estructura económica le proyecta. O sea, si la estructura económica de esta sociedad es tal será la forma de pensamiento, la forma de conducta moral, la religión, el derecho, la Iglesia Católica es el una arte. piedra en el zapato para estos tipos de Ah, cosas, por ¿no? supuesto, sí, sí, Como sin en duda. tantos siglos manteniendo los mismos Sí, dogmas. exacto, es un problema, sí, sí. Pero hay que sacársela de encima siempre, sí, sí, es lo más molesto, sin duda, sí, sí. Queda en evidencia, ¿no? La falta de la Así realidad. así es, sí. Pero exactamente que es lo más molesto. Claro. Pero por eso les viene muy bien el sistema hegeliano, Claro. el historicismo hegeliano, porque dirán que en realidad el cristianismo va cambiando de forma. Los que hoy día se dicen católicos están fuera de la historia. ¿Me entiendes? Porque a medida que cambia la sociedad, cambia la forma religiosa. Ah, admiten que hay seres fuera de la... Por supuesto, son los fósiles. Cadáveres históricos. Claro, cadáveres históricos, eso hay que suprimirlo, pues son un lastre para la humanidad. Ah, está bien, está bien. Eso los puede suprimir de un plumazo sin el más mínimo resquemor de conciencia. Están alienados. En realidad eso es toda la humanidad. Para los líderes revolucionarios marxistas, cualquier persona cae en eso. Porque salvo los líderes iluminados, nadie tiene la plena conciencia. Son todos rémoras del pasado. Tienen prejuicios religiosos, prejuicios morales incorporados que son... ¿Sí? Por eso decía el Che Guevara que si había que masacrar a miles de campesinos bolivianos para hacer la revolución, había que hacerlo, porque son rémoras del pasado. Hay que hacer el hombre nuevo. Y si estos se oponen, mijo, por más campesinos y pobres que sean, hay que liquidarlos. ¿Sí? Se tiene que eliminar. Eso es pensamiento marxista, coherente. Lo que hizo Stalin con los campesinos ucranianos. ¿Sí? Los masacró por millones. ¿Por qué? Y porque se oponían a la colectivización de la actividad económica. ¿Sí? En virtud de prejuicios que heredaban del pasado pre-revolucionario, pre-marxista. Y pues son campesinos, son gente del pueblo. No te interesa eso.
son rémora del pasado, ¿sí? De la que hay que desembarazarse. Eso es marxismo, ¿eh? Para que emerja el hombre nuevo, el viejo tiene que desaparecer. Esa es una categoría claramente cristiana también, secularizada y convertida en una monstruosidad. El hombre viejo y el hombre nuevo. ¿Sí? Bien. Estaba llegando al tema de la estructura económica, ¿no? Entonces, la sociedad, fíjense, nada más y nada menos que esta idea es la idea que él recibe del economicismo propio de los liberales, ¿no? Él se opone al liberalismo de la economía política inglesa, pero sosteniendo que son una avanzada de pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Y porque reconocen que lo fundamental de la vida social humana es lo económico. Lo económico en el sentido de la producción material de la vida, para decirlo en términos marxistas. ¿Se entiende? Ese concepto de producción material de la vida en la ideología alemana de Hegel, la ideología alemana es una de las obras de Hegel, alcanza un carácter programático fundamental, porque ahí dice Marx que si hay algo que hay que eliminar totalmente, es la noción de creación. Ahí se aparece el carácter anticristiano, antibíblico, podríamos decir aquí, del pensamiento de Marx, ¿no? Que siendo de origen judío, al decir esto sabe lo que está diciendo, ¿no? Así, es una apóstata del judaísmo, diríamos, ¿no? ¿Por qué hay que suprimir la noción de creación? Porque la noción de creación introduce la idea de una dependencia absoluta de lo creado respecto del creador, ¿no? Y el hombre que se entiende como creado, dice Marx, es un hombre de rodillas, que no puede ponerse nunca de pie. Para que el hombre realmente se ponga de pie, tiene que adquirir conciencia, acá viene el tema de la conciencia típicamente hegeliano y tomado del idealismo alemán, ¿sí? Para que el hombre adquiera conciencia de sí mismo, tiene que liberarse de la noción del creador, ¿no? No existe creación, de hecho, dice Marx. El hombre es un producto de sí mismo. En el plano biológico el hombre se autogenera, se autoengendra. Y en el plano histórico se autoproduce. Atención. O sea que el hombre es un producto de sí mismo. Es como el absoluto de Hegel, ¿sí? El absoluto de Hegel se autodespliega en la historia, ¿no? El hombre, o sea, la sociedad humana, estructuralmente económica, en Marx, cuando se habla de hombre en Marx, no piensen en el hombre individual, piensen en la sociedad, ¿sí? Se autoproduce históricamente. ¿Se ve? No se entiende cómo el hombre se autoproduce históricamente. Ahí está la misma contradicción que en Hegel, la hereda plenamente. Porque en Hegel el absoluto es todo y es nada. Y el hombre de Marx en el inicio de la historia es lo mismo. Es hombre y no es hombre. Llegará a ser hombre al final del proceso histórico. Porque el hombre se produce a sí mismo como hombre. ¿Y al comienzo qué es? Hombre y no hombre. Hombre históricamente no realizado y no producido. ¿Y qué clase de hombre es ese? Es un hombre prehumano, un cuasi hombre, un proyecto de hombre. ¿Y aparte qué sociedad? Un hombre en potencia. ¿Bajo qué respecto? ¿Qué sociedad lo va a producir? ¿Y qué sociedad si no es una sociedad humana? Claro. Si el hombre se autoproduce en la historia. Fíjese que esa noción que es clave en el pensamiento de Marx, es uno de los principios del pensamiento marxista, es un absurdo. ¿Está claro? ¿O no? Una noción intrínsecamente contradictoria. Porque para que el hombre se produzca, el sujeto tiene que existir. Pero si el hombre es el producto de todo ese proceso, al comienzo no existe. Entonces no hay sujeto.
Claro. El predicado anula al sujeto. Claro. El hombre se produce a sí mismo en el proceso de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Bien. ¿Está claro hasta aquí más o menos? ¿Quería preguntar algo, Mariano? No es grave. Es como el absoluto, lo mismo. Es claro. El absoluto de Hegel pasa a ser ahora ¿qué cosa? La estructura social. Claro. Entendida como economía. Y la economía a su vez entendida como ¿qué? Como proceso o como sistema de apropiación de los medios de producción. Pausa. Sí, así vuelve Mariano. Ahora sí. Ahí volvimos. Fíjense que entonces tenemos aquí una noción primaria que es la de autoproducción del hombre, ¿no? El hombre se produce a sí mismo y así que es dueño y señor de sí mismo. ¿Está claro? Esta es la idea marxista. El hombre es el señor del hombre. El hombre es el Dios del hombre. ¿Estamos? Eso es lo que está claramente dicho por Marx. El hombre de pie de Marx es el hombre que no le debe nada a nadie más que a sí mismo. Y el efecto es más digno que la causa, al revés. Por ¿no? supuesto, sí. El efecto llega a ser más digno que la causa, lo cual es contradictorio, ¿no? Lo cual es absurdo. Ahí está el absurdo que señalaba. Muy bien, correcto. El hombre es el señor de sí mismo, es el único dueño de sí mismo. Y también es el señor de la historia, ¿o no? Y claro. Pero para que llegue a ser el señor... Es el único que hace la historia, obviamente, porque no hay más que el hombre. Autoproduciéndose materialmente a sí mismo, ¿no? Desde la estructura de la sociedad que dije es la economía. Pero ¿qué se entiende por lo estructural de la economía? Porque no toda la economía es la realidad. Marx distingue economía real de economía ideológica. ¿Está claro? Ahí es donde entra toda la ideología no materialista de la economía. Como podría ser la economía liberal de los políticos ingleses, ¿no? O las ficciones financieras. Hay una economía real que es la que tiene que ver con el trabajo. Punto. Hablar de economía real es hablar de trabajo. Y de transformación de la naturaleza por el trabajo humano. Pero la economía real tiene a su vez un elemento estructural, que ¿cuál es? El sistema de apropiación de los medios de producción. Sistema de apropiación de los medios de producción. Es decir, si lo que importa desde el punto de vista de la propiedad en Marx no es la propiedad de cosas de uso, de los bienes de uso. Él distingue bienes de uso y bienes de producción, ¿no? La distinción clásica de todos los que se ocupan de la cuestión crematística. Bien. El bien de uso es esta galletita, por ejemplo, ¿eh? Bien de uso. En cambio, un bien de producción es un bien que tiene razón de instrumento para producir otros bienes. Y más importante será cuanto mayor capacidad o poder tenga para producir otros bienes. ¿Está claro? Si usted posee toda la maquinaria para instalar una fábrica, usted tiene un bien de producción. ¿Sí? Si usted posee la tierra que hay que cultivar, usted posee un bien de producción. Si usted posee la tierra y los esclavos que la trabajan, posee un bien de producción. Bien. Ahora volvamos al tema este. El sistema de apropiación de los bienes de producción es la estructura de la economía. Todo depende de eso, según Marx. ¿Qué es el sistema de apropiación de los bienes de producción? La producción de bienes materiales produce al hombre en general, o sea, a toda la sociedad humana. Por lo tanto, en principio, los bienes de producción son de la sociedad. Bravo el asunto, ¿eh? Sí. Esta es una... Bueno.
Volvamos. El sistema de apropiación entonces o es colectivo, pertenecen los bienes de producción a toda la comunidad, ¿sí? Sistema comunista. O hay una apropiación privada de los medios de producción. O sea, algunos son los propietarios de los bienes de producción y otros no. Bien. Este segundo sistema es un sistema, según Marx, alienado y alienante. Ahí viene el tema de la alienación. ¿Qué es la alienación en Marx? Esa es una categoría tomada de Hegel y del idealismo hegeliano y después de la izquierda hegeliana también, porque Feuerbach habla claramente de alienación aplicándola ¿a qué? A la religión. ¿Está claro? Según Feuerbach, el estar fuera de sí es el momento de la alienación, ¿sí? En Feuerbach, la religión es interpretada como alienación. Eso que yo decía hace un rato, ¿no? En esta misma clase. El hombre tiene infinitas posibilidades de realización. Cuando esa infinitud de perfección la pone fuera de sí y le da el nombre de Dios, ahí se aliena a sí mismo. ¿Sí? Proyecta fuera de sí su infinita perfectibilidad, transformando en una realidad ajena a sí mismo, ¿no? A la cual él se esclaviza, se hace dependiente. Bien. ¿Cómo se libera el hombre? Haciéndose cargo de que en realidad ese infinito está en él. ¿Está claro? Eso es Feuerbach. Por eso, para liberar al hombre en la sociedad, ¿qué hay que hacer según Feuerbach? Autoconciencia. Transformar la educación y a través de la educación hacer despertar la reflexión crítica en los hombres y desterrar la religión. ¿Está claro? Bien. Esa idea de Feuerbach consideraba Marx que es idealista. Fíjese que es lo que hacen en realidad todos los estados comunistas, ¿eh? Son más feuerbachianos que marxistas. ¿Sí? Sí. Porque una de las primeras cosas que hacen es apropiarse del sistema educativo, ¿no? Minimizar el papel de la familia en la educación, en la medida en que pueden, los chicos sacarlo lo más posible de la familia, ¿sí? El Estado es el que educa, y adoctrina en el comunismo, ¿está claro? En el materialismo ateo comunista. O sea que proceden como Feuerbach manda, ¿eh? Pero Marx sostiene que esa idea de Feuerbach es totalmente errónea y que es idealista en el fondo. Porque esa idea pretende que se puede transformar la realidad transformando el pensamiento. Pero el pensamiento pertenece a la idealidad humana, no es estructural. Claro. Entonces es un idealista Feuerbach en el fondo. No ha superado el idealismo. Hay que ser materialista. Hay que ser coherentemente materialista. Y si alguien es coherentemente materialista, entiende que el pensamiento es un producto del sistema económico. Lo que hay que transformar es el sistema económico, no la manera de pensar. Pero si él está pensando así, entonces el sistema que lo formó, ese es el sistema que va. No hay que formar nada. Imagínese que hay... No, pero ahí bien, está muy bien hecha la observación. Claro. ¿Cómo puede pensar él así? ¿Cómo puede estar él con su pensamiento por encima del sistema si el pensamiento es un producto del sistema económico? La única respuesta posible es porque él es un iluminado que trasciende la historia, ¿no? Un idiota. Auténtico. Es un iluminado superador. Es como todos los héroes revolucionarios son... Claro. La historia se está anticipando a sí misma, diría él. ¿Sí? En mí. Yo soy un anticipo de la revolución por venir. ¿Está claro? Así como en la educación los estados comunistas terminan siendo más feuerbachianos, sería. Sí, feuerbachianos. Sí. Sí, Gramsci, que es muy conocido como teórico del marxismo en la Italia del siglo XX, primera mitad del siglo XX,
sostendrá exactamente una revisión de este aspecto de Marx, que es totalmente contrario a la realidad, hasta tal punto que los mismos marxistas se dan cuenta, ¿no? Que el pensamiento es fundamental en la vida humana, ¿no? No la estructura económica meramente. Claro. Y Gramsci sostendrá que la estructura y la superestructura se modifican paralelamente y se influyen recíprocamente. O sea, transforma el concepto marxista, ¿no? Porque en Marx el influjo es unidireccional, de la estructura a la superestructura, pero nunca al revés. En cambio, según Gramsci, son como dos extremos de la misma realidad, pero se influyen de modo recíproco. La estructura condiciona la superestructura y la superestructura la estructura. Entonces, usted lo que tiene que hacer es trabajar de las dos puntas a la vez, ¿sí? Y transformando la superestructura también provee a la transformación de la estructura, porque van juntas, digamos, ¿no? Entonces, si usted trabaja en el plano de la cultura, intelectual, artística, jurídica, etc., va transformando al mismo tiempo las estructuras, o cooperando a que se transforme la estructura. Pero al mismo tiempo tiene que transformar la estructura para que esto se pueda abrir camino. ¿Sí? En lugar de destruir la Iglesia Católica, inficionar la ideología. Por ejemplo, ¿sí? Implosión. Es decir, introducir formas de pensamiento en todas las instituciones Todas, sí. que sean revolucionarias. ¿Eh? Eso es lo que sostendrá Gramsci. Son problemas del pensamiento marxista. Bien. Pero Marx hace una crítica a Feuerbach en la que, desde el punto de vista materialista, está acertado, ¿no? Porque la transformación radical hay que hacerla en la estructura económica. No se puede transformar el pensamiento, sino como fruto de la transformación de la estructura económica. ¿Está claro? No hay que enseñar a los chicos en la escuela el materialismo. Hay que suprimir la alienación de la estructura económica y trabajar para eso. ¿No? Una vez que se suprima la alienación de la estructura, todos pensarán bien. Porque la estructura social habrá cambiado. ¿Se entiende? Y el pensamiento es un fruto de la estructura social. Es el hombre nuevo que aparece. Al haber una sociedad nueva, hay un hombre nuevo. Chao. ¿Eh? Va a ir un periodo de transición, todo eso son problemas que vienen en la práctica, ¿no? Trae la transición, la convivencia de generaciones que son del hombre, de la sociedad vieja con las que se forman en la sociedad nueva. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Todo eso que decíamos hace un rato, ¿no? Entiendo, práctico revolucionario, pero ¿por qué crítico? Bueno, muy bien. Todavía no he hecho aparecer el tema de la crítica acá, pero ya viene enseguida. En eso quiero terminar. He hablado de la estructura y de la estructura alienada por la apropiación privada de los medios de producción. Eso nos lleva al problema de lo que llama en Marx el origen de la historia. Porque la historia en Marx es lo que distingue al hombre de la naturaleza. ¿Pero por qué el hombre se distingue de la naturaleza si no es más que naturaleza? No. Porque hay una doble alienación en el origen de la historia, dice Marx. La primera es que por el trabajo el hombre se pone fuera de la naturaleza como transformador y dominador de la misma. ¿Está claro esto? De nuevo nos encontramos con una cosa que no tiene ni ton ni son, ojo, no es que sea una idea racional esta, ojo. Porque está diciendo que el hombre es naturaleza y no es naturaleza al mismo tiempo. ¿En qué quedamos? ¿Es naturaleza o no es naturaleza? Porque si tiene una capacidad de trabajo, que a diferencia de lo que pasa con los demás animalitos, lo pone fuera de la naturaleza, es que no es naturaleza del todo. ¿O en qué quedamos? Porque si es naturaleza del todo, ¿cómo es que se aliena de la naturaleza por el trabajo? ¿Está claro el problema o no? Bien. Por el trabajo, es esa transformación racional de la naturaleza. Los animales no trabajan para su presa. Los animales no trabajan. El trabajo es esa transformación racional. Atención. Racional. Perfecto.
Pero de entonces el hombre, que es una naturaleza antinatural. Fíjese que es la misma contradicción intrínseca al pensamiento ecologista de hoy día. Porque si el hombre es nada más que una parte del sistema ecológico, dejen que haga lo que sea, porque total está incluido en el ecosistema, mijo. Claro. Y todas las barrabasadas que hacemos son ecosistemáticas, ¿o no? O somos algo distinto que un animalito. Claro. O que si somos parte del ecosistema o somos algo distinto. Claro. Una de dos. Usted no puede decir que el hombre es disfuncional para el ecosistema si es parte del ecosistema. Si es parte del ecosistema, el ecosistema lo contiene. ¿Está claro? Por eso los materialistas consecuentes en esa materia dicen que son irrelevantes las cosas que hace el hombre, porque la naturaleza prevalece al final, ¿no? Y si el hombre va contra la naturaleza lo va a hacer pomada, ¿no? Y con mucha razón dirán estos ecologistas, idólatras de la naturaleza irracional, ¿no? Bien. No se ve qué cuestión de razón hay si la naturaleza es irracional. Pero son todas estas tonterías que va a ser. Bien. El hombre se aliena entonces de la naturaleza por el trabajo, como dominador de la naturaleza. Y segunda alienación, los propietarios alienan la posesión de los medios de producción y entonces la humanidad se aliena de sí misma. ¿Está claro? Porque en lugar de pertenecer a todos esos bienes, pasan a pertenecer a algunos. Y la sociedad queda alienada, o sea, dividida en dos clases contradictorias. Ahí viene la contradicción histórica, ¿no? Propietarios y trabajadores. Los que poseen los medios y los que trabajan. Y entonces tenemos la sociedad como alienada. Partida al medio. Y ahí está la contradicción. Pero curiosamente, eso es lo que no tiene que existir. Si todo es fruto de la naturaleza, no se ve por qué no tenga que existir. Pero además Marx no dice que no tenga que existir esto. Porque de esta contradicción surge el proceso todo de la historia y el progreso histórico por el cual el hombre se produce materialmente a sí mismo. Si no, no habría historia. Y el hombre quedaría como un animalito más. ¿Está claro? O sea que el mal es bien, ¿sí? Propio de un pensamiento contradictorio, ¿no? Cuando se erige la contradicción en principio, es así. Pasa en Hegel y pasa en Marx. Pero acá se ve también por qué no hay síntesis. Porque hay historia mientras hay sociedad alienada. El hombre alienado de la naturaleza y el hombre alienado del hombre. ¿Está claro? ¿Por qué el hombre está alienado del hombre? Porque el producto del trabajo de los que trabajan no beneficia a los que trabajan, sino a los que no trabajan. ¿Está claro? Entonces el hombre está alienado de sí mismo. Esta es la alienación estructural económica. Todo el discurso se recubre de retórica de justicia. ¿Se entiende? Como si el problema ahí fuese un problema moral. En absoluto, ¿eh? Descartemos eso porque para Marx no hay problema moral acá, ¿eh? Superestructura. La moral es una superestructura ideológica de la estructura. ¿Cómo? No hay principios morales universales. Todo es histórico. Además, en la sociedad perfecta que vendrá después de la superación cuando la alienación queda abolida, porque no hay superación. No hay Aufhebung hegeliana acá. La contradicción a lo largo de la historia se mantiene. ¿Y qué va haciendo? Se va transformando. Primero contradicción como oposición entre amos y esclavos. Sociedad, sistema esclavista, el primer sistema de producción, ¿no? Después, como oposición entre señores y siervos, sistema feudal de producción, así lo llama Marx. Entonces esto hay de nuevo una manipulación de la historia que es grosera y hasta grotesca, pero así habla él, ¿no? La historia pasa por tres grandes fases históricas de la economía, ¿no? Y por lo tanto la historia humana esa. La estructura alienada antigua es la de oposición entre amos y siervos. ¿Está claro? Amos y esclavos. Después vienen señores y siervos. Y después
capitalistas y proletarios. Esa es la sociedad capitalista. ¿Está claro? A su vez, la sociedad capitalista tiene fases de desarrollo, ¿eh? Sí. Capitalismo inicial, capitalismo desarrollado, capitalismo avanzado. Bien, capitalismo pasando por fases de progreso. Todo ese itinerario es un itinerario de progreso. ¿Por qué es progreso? ¿Qué sí que hay progreso en la historia? Que el hombre va adquiriendo mayor dominio sobre la materia. ¿Está claro o no? Sí. Ahí es donde Marx coincide con todos los tecnicistas y cientificistas materialistas. ¿Se entiende? Ese mayor dominio lo adquiere a través del conocimiento mayor del mundo material y del avance tecnológico. ¿Está claro? ¿O no? Sí, sí. En la medida que avanza el conocimiento científico y avanza la técnica, avanza el dominio del hombre sobre la materia. Y eso es progreso. El único conocimiento que hay es el conocimiento del mundo material. ¿Pero qué quiere decir conocer? Sí, madre. No, déjeme ubicar a mí. Conocimiento, acá viene el punto central de ese opúsculo que se llama Tesis sobre Feuerbach. Conocer no es contemplar la realidad, según Marx, sino transformarla. Esa es la única noción material, práctica de conocimiento. ¿De qué tenemos conocimiento? De las cosas que dominamos y transformamos. No hay otro conocimiento más que el conocimiento como transformación. El conocimiento se adquiere por el trabajo. Transformando la materia, la conocemos. Conocerla quiere decir dominarla. Y por lo tanto, poder transformarla. ¿Sí? Conocimiento es praxis, según Marx. Ahí tenemos como esa noción de conocimiento se ha ido hundiendo progresivamente, digamos, ¿no? El empirismo la reduce a captación de datos sensoriales. Marx la transforma en constitución trascendental del objeto. Hegel en autoconciencia. Kant, no. Kant. El segundo es Kant. Dijo ¿sí? Marx, sí. No, perdón. A ver, les repito, Hume, captación de datos sensible, nada más. En Kant, la captación del dato sensible es secundaria, porque el conocimiento en sentido más profundo y pleno, que es la constitución trascendental del objeto. Es la subjetividad trascendental la que, poniendo el objeto, conoce. De ahí ya pasamos al idealismo de Hegel, donde conocimiento es autoconciencia del absoluto, históricamente desplegada, históricamente realizada. En Marx el conocimiento también es autoconocimiento, pero es de la materia. Y la materia se autoconoce en la praxis humana, supremamente. ¿Está claro? ¿Qué es la praxis? La acción del hombre sobre la realidad material. Pero atención, la acción del hombre sobre la realidad material incluye al hombre mismo o no. Y claro, porque el hombre es parte de la realidad material, no es otra cosa que materia. Entonces, hay una ciencia que es conocimiento del mundo no humano, la ciencia natural, llamémosla. Pero hay una ciencia que es conocimiento de la materia humana. Esa no es ya la ciencia natural, la ciencia histórica. Por eso dirá en el siglo XX un neomarxista estructuralista llamado Louis Althusser, que la primera gran revolución en la historia de la ciencia la hizo Platón con las matemáticas. Vas a saber qué quiero decir. La segunda la hizo Newton con la física y la tercera Marx con la historia. ¿Qué? Fundó la ciencia histórica, dice este tipo. Bien. La historia como ciencia es esto que dice Marx, es la autoconciencia crítico-práctica, ahora estamos, autoconciencia crítico-práctica revolucionaria de la estructura social.
Porque ahora ya no es conocimiento que viene de la praxis sobre lo que es otro. ¿Sí? La tierra, los animalitos, los vegetales, las cosas. No, no, no. Sino praxis que recae sobre el propio hombre. ¿No? Ahora no hay que producir papas, zapallos, hay que producir una sociedad nueva. ¿Se entiende? Sí, sí. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Tener autoconciencia. ¿Se ve? La ciencia suprema es la ciencia que es autoconciencia, donde el hombre se hace consciente de sí mismo. Para eso tiene que llegar al fondo de su realidad, ¿o no? Claro. Pero para eso tiene que operar transformadoramente, o sea, tiene que hacer una praxis, porque no hay, el conocer no es contemplar, es transformar. Y por eso el conocimiento práctico debe ser revolucionario. Porque la única transformación posible es la revolución. ¿Qué quiere decir esto? Como no hay superación de la antítesis, ¿qué tiene que haber? Continuidad. La antítesis se va continuando hasta que pasa qué cosa, hasta que estalla. El estallido de la antítesis es la abolición de la antítesis, no su superación. ¿Está claro? Y eso se llama revolución. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Por qué hay revolución en Francia en 1739? Porque queda abolida la antítesis del antiguo régimen. No hay más señores y siervos. Toda la estructura feudal queda abolida. Ahí está la revolución. ¿Se entiende? Pero es revolución burguesa. Sí, claro. ¿Se entiende? Porque lo que hace es abolir no la alienación capitalista, Claro. sino la alienación feudal. O lo que queda de ella. ¿Está claro? Se suprime la alienación, entonces desaparece la contradicción. Pero como la alienación profunda es la apropiación privada de los medios de producción, la única revolución que suprime toda contradicción, ¿cuál es? La revolución comunista. ¿Qué es lo que suprime la revolución comunista? La propiedad privada de los medios de producción. ¿Está claro? Y al establecer el comunismo, suprime la alienación. Y por lo tanto la contradicción. Y la sociedad se hace ¿cómo? Equitativa. Se hace, no, se hace natural. Natural. Sociedad naturalizada. ¿Y la naturaleza cómo se hace? Social, naturaleza socializada. Oh, Es la vuelta del hombre. La sociedad se hace humana. Sociedad humanizada. Y el hombre se hace social. Hombre social. Humanidad socializada. ¿Está claro? Eso es lo que llega a ver al final. Hacia eso marcha la historia. ¿Eh? Ese es el fin de la historia. Fin inmanente, en el cual se postula esta especie de paraíso terrenal socialista, humanista y naturalista, en el cual todos los bienes circulan de cada uno según su capacidad a cada uno según su necesidad. Y el hombre se realiza plenamente, que en eso consiste su dicha, en su realización plena, por sí mismo y para sí mismo. Y el hombre está plenamente integrado consigo mismo y con la naturaleza al ser perfecta socialidad. Y por lo tanto, no existe siquiera la posibilidad del pensamiento de algo trascendente. ¿Está claro? Es una especie de sueño de Satán. ¿Está claro? No tener el pensamiento de lo trascendente, porque eso es lo que la atormenta eternamente. ¿Se entiende? Bien.
Pero volvamos a... ¿Por qué crítica? Y con eso termino. Sí. ¿Por qué esa autoconciencia práctica y revolucionaria la llama crítica Marx? Ese término es un término clave en todo el pensamiento marxista. Ajá. Es el único que me falta decir, de los términos fundamentales, no creo. Casi todos los libros importantes de Marx se llaman crítica, o se subtitulan con la palabra crítica. Ajá. ¿Sí? Hasta el Capital, que se llama Crítica de la Economía Política. ¿Sí? La crítica de la ideología alemana, ¿sí? O del idealismo alemán. La crítica de la crítica crítica. Ese es otro ahorita. La crítica, esa palabra la toma de Kant. ¿Y por qué él dice que el pensamiento tiene que ser crítico? Porque ahora viene una analogía, ¿no? Crítico lo toma exactamente en el sentido kantiano, pero trasladándolo a su esquema de pensamiento. Pero el sentido es el mismo. Kantiano, ¿no? No habla mucho de crítica. En quien el término crítico es clave es en Kant. Sí, me confundí. ¿Qué significa la crítica? La crítica es de la razón, ¿no? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica de la facultad de juzgar, ¿no? Todas las obras importantes de Kant se llaman crítica. ¿Qué es la crítica en Kant? Es el autoconocimiento por el cual la razón capta cuál es su alcance y cuáles son sus límites, ¿no? Primero que nada es la razón conociéndose a sí misma o no. En Marx la crítica es el hombre conociéndose a sí mismo. Está claro, la sociedad humana cobrando conciencia de sí misma. Pero además tiene otra connotación crítico en Kant. Al volverse sobre sí misma la razón, ¿qué descubre? Que ella es la constitutiva tanto del orden natural, porque los fenómenos son constituidos por la subjetividad, y por lo tanto lo que llamamos orden de la naturaleza, ¿de quién viene? De la razón humana. Claro. Y de la moral, porque la ley moral está en la conciencia del hombre, y por lo tanto, ¿quién ordena la sociedad con normas morales, con el imperativo categórico constitutivo de la moralidad? La razón humana. En apariencia parece haber una realidad ordenada. Parece haber unas leyes morales que vienen de más alto que nosotros mismos. No, señor. Crítica implica en Kant descubrir que la estructura profunda de la realidad está oculta hasta que la razón se vuelve sobre sí misma y descubre el secreto que está en la base. ¿Está claro? Hay como una especie de engaño del que hay que desengañarse. Y eso es lo que significa crítica en Marx. ¿Se entiende? En Kant. En Marx, tomándolo de Kant. Eso es lo que sí. Ese es el sentido más claro y directo que tiene Marx. Ese de el desengaño del engaño. ¿Está claro? Tiene que venir la razón crítica, ¿para qué? Para descubrir al hombre. Para descubrir la auténtica realidad que está encubierta por la apariencia. Eso también es un pensamiento terrible, porque a diferencia de lo que constituye la base de la filosofía griega, los fenómenos manifiestan el ser de las cosas, y entonces reflexionando a través de los fenómenos podemos llegar al ser. Ahora no, la apariencia dada es un engaño, es una ilusión, es un fraude. Tiene que venir el genio iluminado a destapar la olla. ¿Está claro? Es lo que suelen llamar, por eso estos pensadores se los llama los maestros de la sospecha, ¿no? La idea de que para llegar a la verdad hay que sospechar, porque la apariencia es un engaño. ¿Se entiende? Es una ilusión. Pareciera que hay moral, pareciera que hay derecho, pareciera que hay instituciones políticas, que hay filosofía. Todo eso son superestructuras de una sociedad alienada que no hacen más que perpetuar el sistema de alienación. ¿Está claro? Cuando viene la conciencia crítica, todo eso
se descubre como un engaño que hay que eliminar, se ve apegándose a la única realidad. ¿Qué es en el fondo? Es la realidad material en su despliegue histórico, ¿no? El hombre en su estructura económica. Y esa realidad descubierta críticamente es el único objeto real de conocimiento, que no es objeto de conocimiento cuando se lo contempla, sino en cuanto se lo transforma de manera crítica, práctica y revolucionaria. ¿Se advierte cómo es esto? Bueno, hasta acá por hoy más que suficiente. Nos hemos presentado las 4 corrientes básicas ya están presentadas, ¿sí? Me faltaría para esta cuarta exponer cómo se desarrollan las variantes del marxismo en el siglo XIX y XX, que, sobre todo en el XX, porque a fines del XIX ya tenemos una variante importante que la tenemos que presentar, ¿no? Que se llama el marxismo revisionista o socialdemócrata, ¿sí? Empieza con la obra de Bernstein en Alemania, otro judío, como Marx. Se crea lo que se llama el marxismo revisionista. El término revisionista despectivamente se lo atribuyen los que se pretenden seguidores fieles de Marx, ¿no? Pero lo que Bernstein sostiene es que su marxismo es el marxismo socialdemócrata, así lo llaman, es una forma de marxismo. Después están los neomarxismos europeos, ¿no? Perdón, los marxismos prácticos revolucionarios, que en ese sentido son fieles a Marx porque son teorías que surgen de la praxis revolucionaria, como el leninismo, el estalinismo y el maoísmo, ¿no? ¿Está claro? El trotskismo también. Y las variantes soviética y china, digamos, ¿no? ¿Está claro? Actualidad. Sí. Mucha más presencia actual tienen otras variantes, salvo en la China comunista, que sigue siendo maoísta, ¿no? Y en la Rusia, que sigue teniendo mucho de materialismo soviético y de marxismo soviético en su estructura social. Es decir, una vez cree que porque desapareció el Politburó del Soviet Supremo de la Unión Soviética, o porque desapareció la Unión Soviética como estructura, ya no hay más comunismo en la Unión Soviética, ¿no? Más o menos. Más o menos, porque sigue habiendo hábitos que son correspondientes a esa mentalidad, ¿no? Hace unos años me comentaba una persona que había hecho un viaje a Rusia, parece que estaba en un hotel, no sé, creo que en San Petersburgo, ¿no? Entonces bajaba a desayunar todos los días al comedor del hotel, pero el desayuno estaba organizado a la comunista. Primero que nada había una especie de matrona rusa a cargo del comedor. ¿Manjares para todos? No. No. Y ella le decía lo que usted podía elegir. No era el sueño comunista. Ella le decía, mire, tiene esto, esto o esto. Me voy a sacar acá esto y acá esto. No. Esto o esto o esto. Le decía una rusa así enorme que además era una especie de discípula de Stalin, ¿sí? Con cara seria, jovencita. Tiene que elegir. Fruta tiene esta. Puedo llevar esta y esta. No. O esta, o esta, o esta. Sí, hay un juego de magia muy parecido. ¿Está claro? Bien, entonces usted elige la fruta. Fruta puede llevar esto. No es que te dé una carta y te elige. No. La elección es aparente. ¿Sí? No. Usted elige lo que ya está elegido y de una cosa de cada vez. Me refiero, eso es una nimiedad, ¿no? Una tontería, pero lo que quiero decirle es que el régimen comunista sigue vigente en muchas cosas. No hablemos en la escuela rusa, porque la escuela rusa sigue siendo totalmente estatal y monolítica, ¿no? Sí, al modo comunista. Claro. Putin ha cambiado algunos contenidos, algunos manuales, pero nada más que eso. ¿Está claro? El carácter... estos marxismos, digamos, revolucionarios, hay que acompañarlos de lo que se llama el marxismo europeo, neomarxismos del occidente de Europa, donde entran ya otras formas de pensamiento marxista, como la de Gramsci, el pensamiento sartriano, la escuela de Frankfurt, ¿no? Con Adorno, Horkheimer, Habermas y los que siguen hoy día, ¿no? El pensamiento de Ernst Bloch, el pensamiento de
Lukács, un húngaro comunista, hay varios autores que contribuyen a lo que se llama el comunismo, el neomarxismo europeo. El equívoco más grave con este respecto es decir que como son neomarxistas, son gente mucho más potable que el marxismo revolucionario, o como son de la Europa occidental, son gente mucho más civilizada, afín a la democracia, civilizados, etcétera, etcétera. Y a veces son marxistas tan profundamente furibundos como todos los demás, ¿no? Solo que no han protagonizado ninguna revolución, claro. Eso es todo, ¿no? Claro. Bien. Bueno, va. Hasta